Tenemos entonces la presentación perfecta. Bueno, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher קידשנו וישועותיו ציוונו לעסוק בדברי תורה. Amén. Amén. Shabbat Shalom a todos. Chag Sameach. Feliz fiesta. Estamos aquí, ¿cierto? Todo bien distanciado aquí en la comunidad. Ahí están ustedes en la casa, ¿cierto? Los que tienen ahí en su sucá estarán en la sucá todavía. Último día prácticamente. Bueno, no es que aquí se acabe todo, pero bueno, es prácticamente el último día de Sukkot en que se puede recibir en la sucá. Aunque fuera de Israel tenemos hasta mañana. Así que hay también buen tiempo. Hay una buena instancia. Quiero hablar un poco sobre esta festividad de Shemini Atzeret, pero si bien podemos identificarla como una festividad aparte, realmente lo que es la misma festividad de Sukkot extendida prácticamente. Quiero hablar un poco sobre lo que ya se ha mencionado, como ya dije, en estos días, sobre la futura redención tanto de judíos como gentiles. La imagen que hemos podido rescatar todo este tiempo a lo largo, ¿cierto?, de este periodo de Sukkot. Bueno, algunas cosas para mencionar antes. Por ejemplo, acércame acá el micrófono. Nosotros sabemos que la palabra Shemini significa octavo, ¿cierto? Shmoná, o Shmoné, Shmoné, Shmoná. El 8, Shemini, el octavo. El octavo día. Bueno, ¿qué es lo que se hizo en el octavo día? Algunas cosas que recordar. Se erigió, por ejemplo, el Mishkan en el desierto. El tabernáculo del desierto se erigió en un día octavo. Recordemos que hubo 7 días de preparación para también las personas, ¿cierto? Los que iban a oficiar. Y se erige en un día octavo. Entonces el día de Shemini también puede estar conectado con una dedicación, ¿cierto? Una renovación. Podríamos haber visto estos 7 días como una preparación para llegar al día octavo, realmente. Día donde dejamos atrás la aflicción, la duda, quizás la prueba, el pecado, el error, ¿cierto? Que vivimos a través de Yom Kippur, Rosh Hashanah, Yom Kippur, o Yom Teruah, Yom Kippur. Después tuvimos un tiempo para prepararnos para la alegría. Y un poco una manera de soltar, por así decir, todo lo que fue el peso del año anterior. Quizás si trajo amarguras, si trajo momentos difíciles, los olvidamos, los reemplazamos por alegría. Y solamente en ese minuto, donde ya podemos reemplazar todo eso con una alegría nueva, estando limpios, purificados, ¿cierto? Podemos comenzar bien un nuevo año. Pero hay que sacarse un poco eso. Como hay algunos dicen eso, ¿no? Como sacarse la mofa, ¿no? La mofa. Como que se sacan la mofa. Bueno, en parte eso. Una forma de sacarse el pasado, ¿no? Lo malo. Dice la escritura que realmente llegará un día donde Él enjugará cada lágrima. Aquellos que llegaron, sembraron con lágrimas, ¿cierto? Con llanto. En este mundo, ¿cierto? Que también todo ha sido difícil. Bueno, llegará un momento de la alegría, el regocijo. Y solamente ahí podríamos decir que olvidaremos lo que pasó. Y todo podrá ser algo nuevo. Entonces es interesante porque el día octavo se dirige el Mishkan, el tabernáculo. Finalmente es como el templo, como mencionaba ayer nuestro hermano Sergio. Un poco alude, ¿cierto?, al futuro, el establecimiento de la nueva Jerusalén. También podemos ver que perdón. Lo siento. Me dio como entre hipo y que me atraganté. ¿Me traer un vaso de agua? Lo siento. Bueno, entonces en un día octavo, otra cosa que podemos mencionar, el día octavo, ¿qué es lo que se hace también para un niño?
La Brit Milá, la circuncisión. Brit Milá, el pacto de palabras, por así decirlo. De hecho, cuando el niño después hace bueno, el joven hace su bar mitzvah, cuando va el padre, ¿no? Y el padre en el bar mitzvah dice la bendición, yo ahora me desligo de la obligación, ¿cierto? Del castigo incluso, dice, del castigo por mi hijo. O sea, si ahora mi hijo hace algo, será responsable él mismo. Bueno, hay un pacto de palabra ahí, y esto lo hacen los padres. Pues ahí también podemos conectar, ¿cierto? Una responsabilidad del compromiso que hacen los padres, de hecho, en ese momento. Más porque el bebé no sabe, no tiene ni idea lo que le están haciendo. Pero el padre sí sabe, los padres en general. Entonces ellos saben lo que están haciendo, lo que están comprometiendo con su palabra de que van a guiar a ese hijo por el camino de justicia. Bueno, en parte el octavo día representa eso, un pacto de también guiar a otros, ¿cierto? Shemini Atzeret que nos recuerda, bueno, toda esta fiesta de Sukkot, el paso por el desierto, también el compromiso del Eterno para enseñarle a su pueblo la Torá, pero también nos recuerda el compromiso de Moshe, de todos los descendientes de Yehoshua, etcétera, por enseñar la Torá al pueblo, para que en un momento sea responsable y pueda seguir adelante. Otra cosa que podemos mencionar es que el día octavo también se elige como un día para que los Metzorim, los que estaban contagiados de la lepra o la tzarat, por ejemplo, y otros más, en la Torá, que lleven sus korbanot. Llevaban sus korbanot oficiales una vez después de que habían sido purificados. Entonces también nos podemos relacionar eso, ¿cierto? Un poco con lo que había sido el proceso de purificación y ya estaba en un momento apto, ¿cierto? Israel llevaba sus sacrificios y llegaba un momento donde era apto. ¿Apto para qué? Para una vez por todas haber ya estado purificado. Ya el pueblo estar apto para volver al campamento, para volver a restablecerse en medio de Israel. Entonces podemos ver también el día octavo como este día desde que salimos desde el desierto para establecernos en Eretz Israel. Salimos de nuestro hogar temporal para establecernos en nuestro lugar permanente, que sería la promesa de la tierra de Israel. Así que ahí tenemos algunos paralelos que podemos hacer de Shemini, aunque no es de eso de lo que quería hablar, pero para tenerlo en mente. ¿Ya? Bueno, ahí vemos la imagen, nuestra primera imagen, una suká, ¿cierto? Ahí cercana al muro de los lamentos, ¿cierto? Está allí, en el cótel, una suká. Shemini Atzeret. Bueno, si nosotros leemos el capítulo de Zacarías, que se ha leído, ¿cierto? Y se leyó desde Sukkot, Zacarías 14, Zeharías, se provee un momento donde todas las naciones también subirán, ¿cierto? A Jerusalén en esta festividad de Sukkot. Ahora, quiero referirme también un poco de dónde viene toda esta concepción. ¿Por qué Sukkot? Porque hay 3 fiestas de peregrinación, ¿cierto? Está Pesaj, está Shavuot y está Sukkot. ¿Y por qué todo pasa en Sukkot finalmente? ¿Por qué se desarrolla toda la escatología también, sobre todo en la época del Segundo Templo, en relación a Sukkot? ¿Por qué todo conlleva allí finalmente? Incluso hablando del libro de Revelaciones, o sea, desde el pensamiento judío hasta el pensamiento judeo cristiano, judeo mesiánico, o judeo nazareno, podemos decirle, hasta todo ese periodo hay una fuerte convicción de que la fiesta de Sukkot tiene que ver con la libertad, la liberación, que tiene que ver con el establecimiento del reino. Entonces quiero hacer un pequeño recorrido para que veamos todo esto, ¿ya? Ver algunas cosas significativas. ¿Puedes avanzar a la siguiente diapositiva? Una suká en la diáspora. Bueno, si nosotros pensamos, pongámonos en el caso de ser un judío, ¿ya? O usted también, cualquiera, quien quiera que sea. Piense en lo incómodo que es para una familia, o lo que podría ser incómodo, para una familia en un barrio o en una cuadra y que sea lo único que en esta temporada se le ocurre ir al patio, armar, empezar a martillar ahí, pegarle a los palos, empezar a traer ramas. Imagínense lo incómodo que puede ser
para la gente o la curiosidad que levanta el hacer un azúcar. O sea, si es el único judío o la única persona que levanta un azúcar en el barrio, es algo bastante extraño, ¿no? Bueno, la verdad es que eso suele pasar. Entonces, cuando uno ve, oye, ¿qué estarán haciendo ahí? ¿Qué están levantando? ¿Qué es eso? Una mediagua. ¿Qué están haciendo con eso? Realmente puede llegar a atraer a los vecinos. Los vecinos les puede llamar la atención. Entonces a lo mejor pueden decir, oye, qué rara esta gente. Pero la visión cambia cuando a esos vecinos se les puede decir, bueno, vengan a compartir el azúcar, ¿no? Podemos tener un tecito, bueno, un café o agua panela, no sé, lo que quieran ahí. Pueden tener ahí un mate, invitar a los vecinos, invitar a la gente que está alrededor y para que no vean algo extraño, sino que sean invitados, ¿no? Bueno, el azúcar es una invitación a muchas personas que puedan venir, que puedan acercarse, ¿cierto? Entonces, más allá de producir una extrañeza, lo ideal es que aquellos que les llama la atención esto, bueno, a invitarlos, ¿por qué no? Para que disfruten bajo el azúcar. Como si fuera un día de picnic, quizás. Un día que salimos de nuestro hogar o vamos a una cabaña, como a la playa, de repente se va. Bueno, realmente la azúcar genera un impacto cuando se realiza, ya que toda nuestra visión hoy día es de construir casas sólidas. Y ya nadie hace una caseta, salvo que fuera como un establo quizás, o algo para hacer un quincho, ¿no? Un asado, como la gorda ahí tiene su mamá, la de Jessica. O una caseta ahí a lo mejor, pero ¿quién hace eso? Nadie hace eso hoy día. Bueno, puede llegar a ser bastante incómodo, pero hay un consuelo, ¿no? Zacarías 14 nos dice que realmente llegará un momento donde todas las naciones, todas las personas también irán a Jerusalén, vivirán en Sucot y compartirán junto con Israel toda esta experiencia. Entonces, si hay algo que puede parecer muy raro, bueno, a lo mejor hoy día, pero de todas maneras se le puede invitar a la gente a que viva esta Sukkot para cambiar un poco esa percepción. Y de verdad yo creo que los que lo han hecho se han dado cuenta de que tiene algo, ¿no? O los que han invitado a sus amigos quizás cristianos, pastores, han sido bendecidos o han podido bendecir a otros con la azúcar. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que nosotros recordamos en Zacarías 14? Si quieres avanza a la siguiente. Bueno, estos oráculos que plantea el profeta tienen bastante, a ver, no tienen una tradición tan antigua que venga desde la Torá, por ejemplo, de que en esa época todas las naciones subirían ¿ya? No es que en la Torá aparezcan que es una fiesta de las naciones, así como literalmente, pero sí, sí, obviamente hay algunos elementos que podemos asociar a esto, ¿ya? Ahora fíjense que este capítulo de Zacarías 14 es bastante complicado. De hecho, algunos intérpretes cristianos, por ejemplo, como Martín Lutero, en un momento dijo, aquí en este capítulo me rindo, así literalmente. Se rindió porque no sabía cómo interpretar lo que el profeta estaba hablando. No sabía entender en el pensamiento cristiano, ¿cierto? Bueno, clásico, a lo mejor de la Reforma, no sabían entender este capítulo. No podían entender de qué se trataba. Porque de hecho, si fijan, todo gira en torno a Israel en este capítulo, ¿no? O sea, Israel es atacado, Israel, cierto, pasa por un periodo, viene el Eterno a salvar a su pueblo, son juzgadas las naciones. Piensa usted en el pensamiento de la teología del reemplazo. Aquella persona que tiene en su mente la teología del reemplazo, ¿qué es lo que se imagina cuando lee Zacarías 14? O sea, es como una nebulosa. Se torna en algo muy nublado, ¿cierto? Su visión para poder interpretar este capítulo. ¿Dónde está la iglesia? En ese capítulo, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está que se salva la iglesia? Y no, pues ahí habla solo de Israel y viene Dios mismo para librar a Israel. Entonces, nada, pues algunos autores han tenido sus complicaciones y prefieren obviamente interpretar solo Apocalipsis sin la luz de los profetas antiguos, en vez de tomar también estas referencias, que son las primeras. Bueno, tenemos algunos aspectos, pero antes de comentarlo voy a leer para que pongamos en contexto. Dice,
He aquí viene el día del Señor cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Entonces saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. Será un día único, conocido solo del Señor, ni día ni noche. Y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. En aquel día sucederá que brotarán aguas de Jerusalén. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Y sucederá que todo el sobreviviente de todas las naciones que fueran contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra, familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Bueno, hoy día oramos por lluvia, ¿no? Que el Eterno nos dé la lluvia. Bueno, hay algunos aspectos allí para resaltar. Los ejércitos atacan a Jerusalén. Surge un día terrible del Señor. Surge un día muy complicado. Surge un día donde realmente serían Israel atacado, rodeado. No sé si por así decirlo de las cruzadas, algo parecido. Pero realmente sería Israel saqueado y muchos judíos serían enviados al exilio. Así comienza este capítulo. Luego, más adelante, dice que aparece el Eterno. Entonces aparece Hashem en el Monte de los Olivos, partiendo la tierra en dos, y se une a la batalla. Sabemos que aparece como el Dios mismo en el escenario en un momento de guerra, en medio de la batalla dice que se parte el Monte de los Olivos en dos. Luego dice más o menos que hay una luz milagrosa, ya que el Eterno inaugura un periodo de fenómenos naturales, o sea, no había luz natural, sino que esa luz pasa a ser un nuevo tipo de luminosidad que viene acompañada por él, en el fondo. Es todo un escenario de guerra, de hecho, de batalla. Y mientras que las aguas también fluyen desde Jerusalén. O sea, junto con eso fluyen las aguas, después de todo ese escenario. Los enemigos son derrotados, los ejércitos son golpeados por plaga. No lo leímos todo, pero bueno, ejércitos son golpeados por plaga y luego saqueados. O sea, los israelitas toman una venganza o toman botín de sus enemigos. Nuevamente, imagínense una persona cristiana a lo mejor tratando de entender esto a la luz de la iglesia y no a lo mejor de Israel. Porque el profeta obviamente estaba hablando en la época de Israel, no cuando había una iglesia como tal. Entonces, puede sonar muy complejo interpretar todo esto. Las naciones también observan a Sukkot. Luego, una vez terminada la guerra, los sobrevivientes de las naciones acuden anualmente a Jerusalén para observar Sukkot. Y los que no lo hacen son castigados con sequía o sin lluvia. Entonces hay aspectos bastante complejos, ¿no? En todo esto, en este escenario. A lo mejor nosotros lo entendemos más o menos bien, por lo que hemos estado estudiando, pero el escenario es difícil, no es fácil. Todos los sobrevivientes, los que sobrevivan, subirán, los que de las naciones que se levantaron contra Jerusalén, dice, subirán de año en año para inclinarse ante el rey Adonai Tsebaot, el eterno Señor de los ejércitos. ¿Cuándo? Para observar la fiesta de Sukkot, las cabañas. Y luego de eso, Jerusalén se alza en las alturas, ya que incluso dice, y termina este capítulo diciendo que las ollas, o sea, los utensilios que la gente tenía en su casa, iban a ser tan sagrados o tan puros como los utensilios que se usaban en el templo. Y eso es un escenario bastante peculiar porque recordemos, si nos ponemos en el escenario del segundo templo de la época, obviamente, no sé si se recuerdan, pero bueno, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, en la época de los apóstoles,
habían ciertas reglas de purificación. Había una pureza ritual que era necesaria cumplir para ir al templo. Porque siempre que uno iba ascendiendo, cada vez era como un nivel de mayor pureza que se necesitaba. Pero este libro termina diciendo que el mismo nivel que había en el templo iba a haber en todas las casas. O sea, va a ser un día totalmente de pureza para todo Israel. Es el escenario que plantea Sukkot. Por eso hablábamos también al inicio un poco de esos paralelos. Es una época de un nuevo pacto prácticamente. Una nueva época, una nueva era. De eso nos habla esta fecha también de Shemini Atzeret. Ahora, veamos la siguiente diapositiva. O la siguiente lámina, como dicen los profes. Sukkot es llamado la fiesta. Sukkot es el día, es la fiesta. Ahí tenemos algunos ejemplos, en verdad no los vamos a leer todos, pero Sukkot es llamado como la fiesta. Si hay una fiesta importante en el mes séptimo, que se le llame la fiesta, es esta. A Yom Kippur se le llama el ayuno, pero esta es la fiesta, porque realmente era grande. Entonces esta fiesta es considerada como la fiesta, es el día, es el momento. ¿Ya? Y cada vez fue tomando una figura más y más relevante en el pueblo de Israel. Era la fiesta. Era la fiesta. Es como aquí, por así decirlo, el 18. Era la fiesta, realmente, en Israel. Pero no solamente era una fiesta para celebrar, sino que fue tomando unos tintes proféticos bastante peculiares. Y todo viene a lo largo de la época de los templos, sobre todo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué entonces es Sukkot lo que van a adoptar las naciones? ¿Por qué y no otra fiesta de peregrinación? Lo que nos podríamos preguntar. Ahora, Sukkot parece haber surgido como esta figura totalmente profética en los últimos tiempos, en la época de Zacarías. Estamos hablando en la época en que Israel, estaba entre el imperio persa y la época helénica, de los griegos. Más o menos entre los persas y los griegos, época de Hanukkah, dispersión del segundo templo. Por ahí empiezan a surgir varias tradiciones dentro de Israel que plantean Sukkot como una fecha de los últimos tiempos, como el escenario final, ¿ya? En ese tiempo ya era conocida como la fiesta. Por lo menos desde la época del primer templo, en Reyes, como ahí vemos, se le llamaba la fiesta. En Ezequiel, Nehemías. O sea, desde el primer templo en adelante, esta fiesta era la fiesta del mes séptimo. Y en la época post-exílica también de Nehemías, se le sigue llamando de esta manera. Ahora, en la época de los macabeos, por ejemplo, vemos que era tan importante que, por supuesto, cuando se restableció el servicio en el templo, se usó la figura de Sukkot, esos 8 días, para establecer los días de Hanukkah. O sea, era tan importante esos días como el reflejo de la reconstrucción, de la restitución de Israel del templo, que lo asociaban siempre con Sukkot. ¿Ya? Podemos ver ahí también algunos elementos. En la época también ¿Puedo avanzar a la siguiente? Para no darnos tanta vuelta. Sukkot se convirtió en el principal festival de peregrinación y del primer templo. ¿Ya? Desde el primer templo. Y conservó este estatus hasta la destrucción del año 70. Desde la época del primer templo, que la fiesta de Sukkot llegó a ser la principal, prácticamente la más importante, dentro de las fiestas de peregrinación. Fue tomando cada vez mayor relevancia. Y habló prácticamente de un momento de obediencia, no solo de Israel, sino de todas las naciones. Ahora, veamos un poquito más allá. En la siguiente diapositiva, no solamente Zacarías habló de esto, sino que Isaías también. Isaías se le conoce como casi el profeta de las naciones porque él también incluye a las naciones dentro de. Bueno, él también había dicho algo similar. Dice, en los días venideros, dice, ve allá, Bejarita Yamim, sucederá en los días postreros, o en los últimos días, que el monte, dice, de la casa de Adonai se mantendrá firme. ¿Ya? Sobre los montes y se elevará sobre los collados, y todas las naciones lo contemplarán con alegría. Y los muchos pueblos irán y dirán, venid, subamos al monte de Adonai, a la casa del Dios de Jacob, para que nos instruyan sus caminos
y para que andemos en sus sendas. Es decir, la fiesta, está asociado con subir a Jerusalén. ¿Cuándo se subía? En 3 fiestas. Pero como nos fijamos ahí, está asociado tanto como que Jerusalén sería encumbrada aún más de lo que ya estaba. O sea, llegaría a un día donde estaría aún más elevada. Por lo tanto, el nivel de pureza sería más elevado. Y también habla de que allí se enseñaría. Habría una instrucción. La gente acudiría para escuchar la palabra del Eterno. Entonces también nos refleja esta imagen también de la fiesta de peregrinación subiendo hacia Jerusalén. Más adelante también dice el siguiente, Zacarías dice, los muchos pueblos y la multitud de naciones vendrán a buscar a Adonai de las huestes en Jerusalén y a suplicar el favor de Adonai, dice Zacarías. Los muchos pueblos vendrán a buscarlo, a él. Como dice ahí, Obau Amim Rabim, muchos pueblos, el Rabim, los muchos, Begoim y las naciones. Dice que ellos vendrán, Levakeshet Hashem, a buscar al Eterno y a suplicar el favor. Muy similar a lo que dice el libro 14, en el capítulo 14, perdón. Vamos al siguiente diapositiva. No quiero extenderme en demasiada explicación. Bueno, dentro de la literatura apócrifa que podemos encontrar, también se encuentran algunas alusiones a esta última época. No solamente se encontraba en Zacarías, sino que tenemos otros textos. Por ejemplo, el libro de Enoc, Primera de Enoc 90, que sería escrito prácticamente en el año 150, por ahí, antes de la era común. También representa esta visión de Israel y que las naciones vienen hacia Israel. Dice, y vi las ovejas que habían quedado, y todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo cayendo y adorando a esas ovejas. Las ovejas sería Israel. Y rogándoles y obedeciéndoles en cada orden, y todos los que habían sido destruidos y dispersados, todos los animales salvajes y todas las aves del cielo se reunieron en esa casa, y el Señor de las ovejas se regocijó mucho, porque todos eran buenos y regresaron a su casa. Es como un poco la parábola de la oveja perdida, extraviada. Bueno, lo que dice el libro es que en un momento regresarían todas las ovejitas de Israel, pero habrían sido dispersadas entre las naciones, entre los otros animales, que los animales representan a las naciones. Entonces dice que llegaría un día donde todos los animales también se rendirían ante el animal más manso. Podríamos decir que es la oveja, que es como oveja llevada al matadero. Bueno, aquellos que se ensalzaron contra las ovejas, dice que en un momento acudirán a él. Eso nos está diciendo. Y volverán también, y dice que el Señor de la casa, cuando vuelvan, tanto la ovejita perdida, como un poco la parábola de Yeshua, pero también agrega a todos, ¿cierto? Los que vienen allí, también se alegraría porque ya realmente estarían haciendo lo correcto, lo indicado. Y es reconocer también a Israel como parte del pueblo, ¿cierto? Del Eterno que nos legó la palabra de Dios. También uno de los salmos de Salomón que se les conoce nos dice, para que las naciones puedan venir desde el fin de la tierra para ver su gloria y para ver la gloria del Señor. Dice para que las naciones puedan venir, ¿cierto? Y hablando desde el templo, desde el fin de la tierra para ver su gloria. También nos estaba diciendo que las pueblos, las naciones verían la gloria, ¿dónde? En el templo. Así que todo este significado también es lo que daría luz más adelante, como vemos en la siguiente, a Romanos 11. Shaul, el Bit Hadashah, interpretando, ¿qué cosa? Sukkot, como una época también donde su pueblo, disperso, ¿cierto? Entre las naciones, a lo mejor endurecido, a lo mejor como una oveja que todavía no tiene su hogar, como una oveja extraviada, volvería, retornaría y sería salvo. Y junto con él, ¿cierto? Todas las naciones, la plenitud de las naciones. Bueno, Pablo tiene una escatología similar a esto que hemos hablado. Dice Romanos 11, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de las naciones o de los gentiles. Melos Hagoyim, la plenitud de las naciones. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Nuevamente este día asociado con la pureza, ¿no? La pureza total. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces todo nos habla de que obviamente Sukkot representa la vida temporal,
Y Shemini Atzeret representa la renovación de todas las cosas, cuando ya estamos totalmente purificados y sirviéndole a Él. Representa también que todas las naciones ascendieron y luego Israel obtendrá su cercanía con el Eterno, su salvación, como en este día, gran día de salvación. Vamos a la siguiente, para complementar más todavía esta idea. Es interesante, como vemos allí, tenemos algunas imágenes bien interesantes allí. Unas monedas, yo no sé si aquí las verán, pero hágale un zoom ahí en su casa, véalas bien. Si quieres puedes poner la visión en grande para que vean ahí las monedas, para que en la casa puedan verlo más grande. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Justamente. En la época de las revueltas de Israel, en la época de Roma, Yeshua, ¿cierto? En la época de Yeshua posterior a eso, y en general, en todo ese tiempo, en toda esa época, había un deseo también por la libertad, un deseo por la liberación, por la salvación. A Yeshua le preguntan, ¿cuándo tú salvarás, cierto? ¿Cuándo tú restablecerás el reino? ¿Restituirás el reino? No les corresponde a ustedes saber, dice, ni los tiempos ni las estaciones. Así que no sabemos quizás cuándo, pero es interesante que aquí, como vemos, hay unas monedas que eran las monedas que usaban que se usaron en la revuelta judía. Los grupos que anhelaban la libertad hacían monedas. Y en esas monedas grababan sus deseos y sus ánimos de libertad. Es lo que se ha hecho hasta el día de hoy, yo creo, en los países. Y como vemos ahí, ¿con qué se asociaba la libertad? El restablecimiento del reino de Israel, el etrog. Vemos también ahí, ¿cierto? Lulab, las ramas. Vemos por ahí una moneda, ¿cierto? A mano izquierda, blanco y negro, que ahí al ladito salen a color, ¿cierto? En original, es una reconstrucción. Están escritas en hebreo, en paleo hebreo prácticamente, en hebreo antiguo. O si no me equivoco, creo que el hebreo como la época de Habacuc, que se le llama. También tenemos la vasija, una vasija, que era con la que se hacía libación de agua. ¿Se fijan ahí? Bueno, esta de acá. Arribita, ¿cierto? De otro lulab que sale con 2 etrog. ¿Se fijan? Bueno, los ánimos de que tenía Israel para liberarse de sus enemigos, de que se restableciera nuevamente el reino de Israel, era con la figura de Sukkot. La figura de las ramas, del lulab, la figura del etrog, del fruto hermoso, ¿cierto?, de Israel. Y todo eso nos hace una comparativa que se lleva hasta el día de hoy, porque hoy, hasta el día de hoy se clama por salvación con la rama, con el etrog. Bueno, esto de los días de Yeshua ya existía, para que sepa usted, realmente. Los rebeldes que se rebelaban contra Roma acuñaban estas monedas. La de la izquierda dice, bueno, año 1. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente cuando hacían revueltas y querían liberarse de Roma decían, este es el año 1 de la liberación, por ejemplo. Entonces ahí vemos que las monedas dicen en hebreo año 1. Otra dice el año 2 y así. Se han encontrado hasta año 4, por ejemplo. Y las frases que tienen en hebreo estas monedas son, por ejemplo, Lejerut Sion, por la libertad de Sion. Otras, por ejemplo, más posteriores dicen Ligeulat Sion, por la redención de Sion. Y ahí hay algo interesante porque en general estas monedas que se han encontrado, las más tempranas dicen por Lejerut Sion, dice por la libertad de Sion. Pero las monedas posteriores, por ejemplo de la revolución de Bar Kokhba, 100 años después quizá, de la destrucción del templo, estamos hablando que dicen Ligeulat Sion, por la redención de Sion. Entonces algunos asociaban Sukkot con libertad, como liberación de nuestros enemigos, pero más posteriormente llegó a convertirse por la redención de Sion, que tiene un efecto distinto, ¿no? Ser libres de nuestros enemigos es una cosa, pero otra cosa es anhelar que sea redimido Israel, que haya redención completa. Es decir, que las revueltas que hubo en Israel, ¿por qué fueron tan fuertes? De hecho, Israel fue el que le hizo mayor oposición a Roma en esa época. O sea, Israel era un dolor de cabeza, por eso finalmente terminaron destruyendo el templo y expulsándolos, porque no podían detener todo su ánimo.
Porque ellos asociaron la libertad con Sukkot. Ellos asociaron que vencer a sus enemigos por Sukkot. ¿Por qué? Por la imagen que nos da Zacarías 14. Lo que leímos en el libro de Enoch y otros más, por ejemplo el libro de Baruch, también dice: Sion será reconstruida de nuevo, sus ofrendas serán restauradas, los sacerdotes volverán a su ministerio y también las naciones, los gentiles vendrán a glorificarla, por ejemplo. Y así hay mucha imaginería, ¿cómo se le llama?, de Israel por la libertad asociada a Sukkot. Por eso vemos estas monedas realmente. Pero vemos también ahí un cambio de paradigma, que realmente primero pasó Israel a anhelar una libertad de los enemigos y luego logró entender que la redención que necesitaba era todavía más grande. Era ser redimido completamente. No solamente era ser librado de los enemigos, sino que había algo más que cumplir con la venida del Mesías, la redención, justamente. Entonces la moneda que dice Ligeolat Sion es de la época de Bar Kokhba. Bar Kokhba, ¿cierto?, que fue un líder militar que fue proclamado como el Mesías también, por Rabí Akiva. Y resulta que la moneda que lo representa a él de esa época era por la redención de Sion. Entonces ahí vemos cómo se asoció el pueblo de Israel también, incluso el judaísmo, que no optó por la línea de creer en Yeshua, también por anhelar la redención. Y saben que eso venía por la línea del Mesías. No había otra manera para ello. Entonces realmente esto nos trae... creo que en la siguiente imagen hay otra más grande todavía. Ahí, como se ve. Esas son las monedas de Bar Kokhba que citaba, que tienen el templo, tienen el Aarón dentro y tienen también la fuente de agua. La fuente de agua, que lo que representa, como les decía yo, bueno, tiene el nombre Shimón, que es de Shimón Bar Kokhba, por la libertad de Jerusalén. por la redención de Jerusalén. Entonces representan, eso está como por los dos lados, cara y sello. Esa es la moneda. Realmente Israel tenía un ánimo y tenían una convicción de que en esta fiesta sería cuando se cumplirían todas estas cosas. Sí. Bueno, Yeshua nos dijo que no sabíamos cuándo iban a pasar estas cosas. De hecho, nuestra lectura en particular el día de mañana va a ser esa. No nos corresponde a nosotros saber. No sabemos cuándo sucederá. Podríamos acelerarlo a lo mejor el proceso como lo quiso hacer Israel, pero Yeshua nos dijo, tranquilo, no saben cuándo va a suceder realmente. No va a ser por su mano. Claro. Sí, sí, justamente. En el entorno de esta festividad es cuando se enmarca en el fondo la venida del Mesías, su reinado sobre las personas y toda la imagen que tiene, que nos trae. La petición de salvación, la purificación, las lluvias que tienen que ver con que las naciones que no vayan, ¿cierto?, no tendrán lluvias. O sea, la purificación, Israel también, ¿cómo? Yeshua como el agua viva, que él se representa de esta manera, dice que desde Jerusalén surgirá un manantiales de agua viva. Bueno, Yeshua también dijo que aquel que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, situando en el fondo como a Jerusalén como el corazón del hombre. Jerusalén representa el corazón de Israel, el corazón de cada persona. Entonces, esta festividad nos habla tanto de algo externo, que son las naciones, la guerra, lo que habrá, la venida, pero también algo interno, porque nos habla de pureza, nos habla de lluvia, nos habla de la Torá, que irán a escuchar la Torá. Entonces, las dos cosas. ¿Cuál es el problema? Que cuando Israel ha querido o quiso hacer esto por mano propia, se centró en la libertad externa. Por eso citábamos estas monedas. Querían la libertad externa, pero no tenían la convicción quizás de la redención total y completa, que es de adentro también y también hacia afuera. Por eso la venida del Mesías es tan importante, porque nos ayuda a entender ese aspecto o el cumplimiento interno en nuestra vida. Que los ríos estén en nuestro interior, que subamos, por así decirlo, a la fiesta y aprendamos y recibamos su enseñanza. Y todo eso vaya quedando grabado en nuestros corazones.
para que llegue un momento donde la libertad física sea realmente sea el cúlmine. Pero no al revés, pues no podemos acelerar ese otro proceso. Y eso es lo que les dice Yeshua en el fondo. A ustedes no les corresponde saber esto, ni va a ser por la mano de ustedes. Esto va a suceder por la mano del Eterno, y Él va a saber cuándo va a suceder. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Recibir la palabra en nuestro corazón, practicarla, purificar nuestros corazones para servirle con verdad, con fidelidad, aguardando al día, ¿ya? Sí, ensayando, practicando esto cada día. Siguiente diapositiva vemos Revelaciones 7. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Nosotros la revelación de Yohanan o de Juan de Patmos, ¿qué es lo que vemos realmente? Una sombra también, por así decirlo, o incluso una ampliación de lo que es Zacarías 14, donde habría una victoria final del Cordero, el Mesías, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos dice? Después de esto miré, vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, con las palmeras. El lulav significa palmera, la rama de la palma. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Es decir, nosotros no traemos la salvación, sino que la salvación pertenece a Él. A Él pertenece la salvación. No es lo que nosotros traemos, sino lo que Él trae. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, el honor, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hay una respuesta, ¿no? Cuando la humanidad o las personas entre las naciones, dice la multitud de personas, se acerquen en el fondo con palmeras, ascienda allí y adjudique en el fondo toda la salvación a Dios mismo, tendrá la respuesta, como dice allí, de los cielos, por así decirlo, los seres celestiales, que también responderán diciendo: sí, a Él pertenecen todas estas cosas. O sea, en otras palabras, en la medida en que nosotros reconozcamos su reinado, a través como se hace con la rama de las palmas, como se hace, ¿cierto?, en esta época, anunciando que la salvación pertenece a Él y no a nosotros. En la medida que nosotros hacemos eso, desde el cielo también dicen: sí, a Él le pertenece. Y hay una alineación con lo que está en nuestra vida y lo que sucederá. Estamos trayendo el reino, en otras palabras, aquí al presente, hoy día. Y así sucederá en aquel entonces. Lo que hacemos, lo que se hace en el cielo, se hará en la tierra. Por eso lo que hacemos en la tierra, como lo que sucederá en los cielos. Tenemos que actuar en conformidad. Luego dice: y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas. Hemos salido de Yom Kippur, purificados, ¿cierto? Entramos en Sukkot. ¿Quiénes son? ¿De dónde han salido? Y yo le respondí: ¿a quiénes son todo esto? Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Recordemos que la gran tribulación se refiere también a las naciones contra Israel. Un día, una guerra, prácticamente una guerra mundial. Y han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero, han sido purificados por su sangre. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo. En griego dice skeno, dice su tabernáculo, su suká. Skeno viene de la palabra suká, es un préstamo lingüístico sobre ellos. Pero quiero destacar algo antes, dice: serán emblanquecidos con la sangre del Cordero. Hoy día, cuando leímos también la bendición de la lluvia, se recuerda también que los sacerdotes hacían libación como agua. Dice que ellos esparcían el agua como agua, pero era sangre. Y se clama también por bendición como con esa agua prácticamente. Y también está conectado, por lo tanto, las aguas de pureza con la sangre. La sangre, ¿cierto?, que purifica. Y Él establecerá su suká sobre ellos. Dice realmente: ya no tendrán más hambre ni sed, ni el sol les abatirá, ni calor alguno. Todo eso nos hace alusión al desierto, donde el pueblo se quejó de hambre, donde el pueblo se quejó de tener sed,
donde el pueblo se quejó que el sol, que el día, que la noche, y que las cosas, y se quejó por todo. Dice, ya no tendrán hambre ni sed. Es decir, ya no estarán en el desierto, lo que recuerdan en Sucot. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Entonces lo que hizo el pueblo de Israel, o cuando trató de golpear, ¿no?, la roca, cuando trató de acelerar de alguna manera esa agua, esos manantiales, trató en el fondo de acelerar demasiado lo que vendría en otro momento. ¿Qué es lo que dice en ese momento? Él los guiará a manantiales de agua. Él los llevará a un lugar donde no tengan más necesidad de nada. ¿Cómo? Como el Eterno los guió con sus nubes de gloria en el desierto. Y Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y Él extenderá su sucá sobre nosotros. Esta visión, ¿cómo está ligada? ¿Quiénes son los que eran parte de este grupo también? Las naciones junto con 12.000 de cada tribu, ¿cierto? Esa es la imagen que tenemos en Revelaciones. Por lo tanto, cuando uno lee, por eso le decía, con la teología del reemplazo no se entiende muy bien. Pero si entiende ahí que hay judíos, descendientes, judíos, que están dentro de este marco, y aparte las naciones, esos son las multitudes, realmente, que van y se acercan, y reconocen que de Él viene toda honra, toda gloria. Entonces, y dice que ellos dirán, sálvanos, como decía adelante, y es la misma frase que se dice en Sucot. A ver, iba a comentar algo más. Acá. Bueno, puedes ponerla así, esa imagen, gracias. La imagen que nosotros tenemos, para ya concluir, no extenderme más allá. La imagen que tenemos realmente de las declaraciones de Zacarías, y celebraríamos Sucot, lo que aparece en el libro de Revelaciones, con palmas en sus manos, con el lulab. La Torá, que la Torá ordena hacer en Sucot. Más adelante también que habrían fuentes de agua viva, ¿cierto? Lo que también anunció Yeshua, que Él era, ¿cierto? Y que fluirían ríos de agua viva en nuestro alrededor, en nuestro interior, perdón. Todo eso tiene el marco de Sucot. Ahora, ¿cómo entendería la comunidad del primer siglo todas estas palabras que habló Yohanan si no hubiesen celebrado Sucot? Una pregunta sencilla, pero a alguno le puede parecer un poco reveladora. ¿Cómo la comunidad del primer siglo, o del primer, segundo, tercer, cuarto siglo, entendería el libro de Apocalipsis o de Revelaciones si no entienden la figura de Sucot? No se puede. Entenderíamos casi cualquier cosa si no conectamos la fiesta. Entonces, si ellos no estaban practicando la fiesta, si ellos no sabían lo que era tomar una rama, una palma, ¿cierto?, en sus manos, ¿cómo iban a entender toda esta figura? Si ellos no participaban de la fiesta de Israel, ¿cómo iban a entender la figura de Revelaciones? Que lo adivinen nomás. Lo dejamos a su suerte. Que lo entiendan como quieran. Porque es el problema. Por eso les decía, en un momento Martín Lutero dijo, no puedo entender esto. ¿De qué está hablando? Si nosotros desconectamos la fiesta de Israel con la interpretación del Brit Hadashah, de la profecía mesiánica, de nuestra práctica hoy día, no logramos comprender en el fondo de qué estamos hablando allí. ¿Por qué el azúcar? ¿Por qué el desierto? Y todo lo que ya hemos visto tantas veces. ¿Por qué los primeros frutos que son presentados, ¿cierto? Como leímos también en la Parashá, eran presentados todas las ofrendas. ¿Quiénes son esas ofrendas también? De parte del pueblo de Israel, esos 144.000. Una ofrenda también, como dice Pablo, cuando es ofrecida la masa, la primera porción dice que santifica toda la masa. Esa porción de Israel que se marca en este contexto de ser presentado en esta fiesta. Esa porción de las naciones dice que finalmente terminarán por santificar todo. Son los primeros frutos. Esos primeros frutos realmente de los que celebraban esta fiesta también fueron los que lo hicieron en la época de Yeshua, ¿cierto? Como creyentes. Bueno, esta conexión continuó en la iglesia, en la fiesta de la Encaenia, o la dedicación de la iglesia. No sé si, hermano Pedro, usted la conoce o se ve todavía en Israel, pero durante muchos siglos
los primeros siglos la iglesia o los cristianos ascendían a Jerusalén. 8 días. Claro, iban a una iglesia, la iglesia del sepulcro, si no me equivoco. Ascendían allí, pero no tenían como la práctica de los judíos. Pero tenían por lo menos la noción de que antiguamente los primeros creyentes sí lo hacían. Ellos llevaban en esta temporada 8 días, ascendían a Jerusalén, a la iglesia del Santo Sepulcro. Desde el siglo IV en adelante, esa tradición se ha mantenido, incluso hasta el día de hoy. Puede mantenerse todavía como la marcha, ¿cierto?, de las naciones, que hoy día van allá. Se instauró la embajada internacional y ellos de año en año suben a esta. Hoy están haciendo igual a través de Zoom, pero de año en año suben. Exacto. Tenemos, bueno, ahí comentado, no sé si habrán podido escuchar, no sé si se habrá escuchado muy bien, pero como hoy día en la embajada de Israel hay una embajada cristiana en Israel, donde suben cristianos desde el año 80 a hacer una marcha, ¿cierto?, por Jerusalén, que este año se hizo por Zoom. Pero bueno, yo le cito a otro padre de la iglesia, Crisóstomo. También él dice que cuando ellos subían en esta fiesta de la Encaenia, en los primeros siglos, dice que ellos tenían tiendas y acampaban en medio de ellos. Pero no lo relacionaban directamente con Sukkot, porque la iglesia se quiso dividir, ¿cierto? En su momento, distinguir del pueblo judío. Pero hasta una época posterior, los primeros creyentes entendían que esta fiesta era un reflejo de lo que sucedería posteriormente. Y que ellos también eran parte. No estaban excluidos de esta festividad. Vamos a la última diapositiva para cerrar. Para cerrar la idea total de lo que hemos estado viendo. Hay algo que tenemos que entender y verlo de esta manera, y así también lo entiende el pueblo judío. Pesaj, ¿qué es lo que representa? El nacimiento físico como nación. Un nacimiento porque a partir de allí, ¿cierto?, de la salida de Egipto en Pesaj, vivieron como nación, todos practicando lo mismo, todos juntos, ¿cierto? Y hubo un nacimiento físico. En Shavuot tuvieron un nacimiento espiritual, cuando recibieron la Torá. Y en Sukkot también hay un nuevo nacimiento, que es el nacimiento de una nueva era. Una nueva era en nuestra relación de Israel, del Eterno con Israel y del Eterno con las naciones. Es Sukkot lo que marca esa nueva era, un nuevo nacimiento para el mundo. Shemini Atzeret, al ser el día octavo, ¿qué es lo que representa el día octavo? La renovación, la plenitud y la renovación de todas las cosas. Esa nueva relación que va a tener el Eterno con Israel, con las naciones, ese nuevo nacimiento del mundo, donde olvidaremos el pasado y bueno, lo malo, ¿cierto? Las cosas malas, y viviremos felices con Él. Así que no olvidemos esto, todos son nuevos nacimientos. Sukkot nos puede marcar eso, un recordatorio, pero ¿para qué? Para volver a nacer finalmente. Es como la persona que se arrepiente, recuerda lo que ha hecho, pero para cambiar. También en Sukkot recordamos lo que vivimos, porque sabremos que hoy día será todo nuevo, de su mano. Así que llegará el día donde estaremos con Él, moraremos con Él, y Él hará su tabernáculo, su sukkah, mejor dicho, en medio de nosotros. Así que la iglesia también esperemos que pueda irse acercando, como ya lo ha hecho, en cierta medida. Y entiende también que ellos están incluidos en esta imagen de la fiesta, desde el principio. Si no sabemos celebrar, guardar esta festividad, tampoco tendremos una clara imagen de la explicación, ¿cierto?, de lo que sucederá en los últimos tiempos. Así que eso. Que el Eterno les bendiga a todos, hermanos. Shabbat Shalom y Chag Sameach. Chag Sameach.